El Jueves Santo tradicionalmente es el día del amor, el día del amor fraterno, porque es el día en que Jesús expresamente da el mandato, ¿no? Amaos unos a otros como yo os he amado. Entonces, ese es el mandamiento principal de nuestra religión, el que compendia toda nuestra fe, es ese, el amarnos unos a otros, pero no de cualquier manera, porque claro, lo de amaos unos a otros da lugar a interpretaciones varias, ¿no? Y cada cual lleva el agua a su molino y lo interpreta como quiere. No, la única manera válida de amar es como Jesús nos ama. O sea, el resto de las cosas son accesorias. Al final, el que es maestro y el que te enseña las cosas, el que te enseña cómo se ama, es Jesús. Entonces, hay que aprenderlo mirándole a él. Entonces decíamos eso, que el mandamiento es que nos amemos, pero no vale amarse de cualquier manera, porque vivimos en una sociedad en la que el amor se manipula, se adultera y a cualquier cosa le llaman amor, ¿no? Entonces nosotras no nos podemos conformar con un amor de cualquier manera, que además si es un amor de cualquier manera no es amor, es una falsificación, ¿no? Y hoy día se falsifica todo, se plagia todo, y el amor es lo más falsificado y lo más manoseado. Tenemos un maestro, no llaméis a nadie maestro, uno solo es vuestro maestro, nos lo dice él, que si es maestro en todo, es maestro principalmente en cómo se ama. Y de hecho el mandato que nos da dice eso, amaos unos a otros como yo os he amado. O sea, la única manera válida y real de amar es amar como Jesús nos ama. Entonces hay algo que tenemos que aprender todos, que es amar como Él ama, sencillamente. Y amar como Él ama, pues no vamos a aprender en ningún tratado de ningún tipo, en ningún tratado teológico, en ningún tratado espiritual, en ningún sitio se aprende a amar como Él ama, si no es contemplándole a Él y aprendiéndole a Él, ¿no? Jesucristo es la palabra del Padre, es quien nos revela al Padre, quien nos revela las entrañas del Padre, el amor del Padre, y quien nos muestra cómo se agrada al Padre, porque Él es el Hijo amado en el que el Padre está complacido, ¿no? Y bueno, lo más grande que tenemos en nuestra religión, lo más impresionante y lo más novedoso, por eso fue tan difícil de aceptar en un principio, no solo para los judíos, también para los griegos, también para los sabios de aquella época, es que Dios se ha hecho un hombre de carne y hueso como nosotros, ¿no? Uno de nuestra raza, uno de nuestra carne. Entonces, que Dios, con todo lo que la palabra Dios significa de contenido, la divinidad, y la divinidad es la omnipotencia, la omnisciencia, la sabiduría infinita, la fuerza, la eternidad, todo eso son atributos de Dios. Todo eso que es Dios y que es inconmensurable, imposible de encerrar en una mente humana, porque es Dios y no nos cabe, de pronto la revolución es que ese se ha hecho uno de nosotros. O sea, sin perder en nada un ápice de su divinidad, sin perder ningún atributo de su divinidad, sin dejar de ser Dios en nada, se ha encerrado en un cuerpo de carne igual que el mío, y tiene cuerpo, tiene alma humana, cuerpo humano, alma humana, psiquismo humano, o sea, todo lo que es una naturaleza humana entera, sin dejar para nada de ser Dios, ¿no? Esa es la revolución más grande que, claro, como lo hemos oído muchas veces, pues es normal que Dios se haya hecho hombre. Dicen, no, mira, de normal no tiene nada, es bastante rarito, es bastante excepcional. Otra cosa es que ya nos hemos habituado a oír que Dios, que la divinidad, que todo lo que es la palabra Dios, repito que es que no lo puedo definir, no intento porque es inútil, ¿no? O sea, la palabra Dios con todo su contenido es un hombre, se ha hecho hombre. Eso es una revolución de un calibre que difícilmente, perdóname la redundancia, calibramos, porque ya nos hemos acostumbrado a que Dios se ha hecho hombre. Y lo más triste que nos puede pasar, y nos pasa a todos, y a mí me pasa, ¿no?, es que nos acostumbremos a que lo que verdaderamente es inefable y asombroso ya nos parece normal, ¿no? Que perdamos la capacidad de asombro, la capacidad de pasmo, la capacidad de maravillarnos ante Dios, ante la grandeza de Dios y ante sus obras,
pues es una cosa que tenemos que tener todos mucho cuidado, porque la vida espiritual es peligroso. Nos acostumbramos a que Dios ha hecho hombre, nos acostumbramos a que ese Dios está en un sagrario y le comemos todos los días, y le traemos y le llevamos y está ahí, y le adoramos y le podemos tocar. Pues eso es normal, porque como somos cristianos, eso es normal. Mire usted, eso no es normal. Eso es un regalo y un don inconmensurable. Y tenemos que tener cuidado de que el hecho de que Dios, de que por el hecho de que Dios se haya hecho uno de los nuestros y esté a nuestro lado, codo con codo, todos los días, no nos acostumbremos, no nos parezca que es normal. Porque además, si perdemos la capacidad de asombro, lo siguiente que vamos a perder es la capacidad de gratitud. Dios está en esa red donde tiene que estar. Llega el momento que digamos, está en su sitio donde tiene que estar. No tenía por qué estar ahí. O sea, no tenía por qué hacer nada de lo que hizo el Jueves Santo. No tenía por qué haberse encarnado en el seno de una mujer. No tenía por qué haber hecho nada de lo que hizo. Lo hizo, primeramente, porque quiso hacerlo. Y segundo, porque la voluntad de Dios, o sea, lo hizo porque era su voluntad, porque quería hacerlo, por propia decisión, ¿no? Por voluntad propia, porque Dios es el ser más libre, pero es una voluntad omnipotente, podía haberse inventado otra cosa, no tenía por qué haberse hecho hombre, ¿no? Primero lo hizo porque quiso hacerlo, y luego tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante siempre, pero en el Jueves Santo más, que la voluntad de Dios, que es la que rige el universo, se lo quieran creer o no se lo quieran creer, les guste o no les guste, pero es quien de verdad rige el universo y nos está sosteniendo y nos está dando el ser a cada instante. Esa voluntad todopoderosa es amor. ¿Por qué? Vosotros sabéis, y si no lo sabéis os lo explico, que todos tenemos tres potencias en el alma, ¿no? La memoria, el entendimiento y la voluntad. El amor radica en la voluntad. El amor no es un sentimiento. El amor a veces va acompañado de un sentimiento, pero el amor no es un sentimiento, el amor es un acto libre de mi voluntad. Yo amo no porque siento el amor, sino porque quiero amar, porque decido amar, porque elijo amar. Eso es el amor verdadero y ese es el amor que Dios nos tiene. Entonces, desde toda la eternidad, esa voluntad todopoderosa de Dios ha elegido amarnos. Y como ha elegido amarnos, en un momento dado, ha decidido. Y cualquier acto de la voluntad de Dios es un acto de amor, que es a lo que yo voy. Y digo que es muy importante porque todo lo que Dios hace hoy, el Jueves Santo, son actos de amor desde el principio hasta el final. Y mañana también, ¿no? El viernes también, pero vamos a centrarnos hoy en el jueves. Pues esa voluntad todopoderosa que es amor y está continuamente actuando, es amor en un acto continuo y puro, pues esa voluntad todopoderosa que es Dios y que es amor, decide en un momento dado acercarse a nosotros. ¿Por qué? Porque quiere ser correspondido en su amor. Hoy es el día del amor, ¿no? Entonces, Él quiere ser correspondido en su amor. Y para que podamos corresponderle, necesitamos conocerle. Vosotras no podéis amar, ni vosotras ni yo, podemos amar a nadie que no conozcamos. O sea, yo a fulanito López, que vive en la calle tal, en Filipinas, pues me alegro tanto de que viva ahí, pero no le amo porque no le conozco. Si ni siquiera tengo conciencia de que existe, si no sé que está ahí, pues no le voy a amar. No puedo amarle, yo no puedo amar lo que no conozco. El paso previo de amar a alguien es conocerle, a cualquier ser humano y por supuesto a Dios también. Entonces Dios, que nos ama y desea ser correspondido, lo primero que hace es decir, yo quiero que los hombres me conozcan, porque si no me conocen no pueden corresponder al amor que les tengo, no tienen ni siquiera idea de que les amo, ¿no? Y entonces ahí empieza lo que llamamos la historia de la salvación, que empezamos a tener noticia de ellas y empieza a estar narrada en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero lo más gordo de la cuestión es que en un momento dado es de Dios, para que le conozcamos bien y sin equivocaciones, decide meterse en nuestro pellejo, en nuestra vida, en nuestra historia y hacerse uno de nosotros. Y ese es Jesucristo. Jesucristo es la revelación del amor del Padre. Y toda la vida de Jesucristo, desde el primer instante de su encarnación en el seno de su madre hasta su ascensión a los cielos, después de la resurrección, es únicamente una revelación del amor del Padre. Jesucristo nos está amando desde el primer instante de su existencia y nos está enseñando cómo es el Padre.
porque si no, no tendríamos ni noticia, ni siquiera sabríamos que Dios es Padre. Sabíamos que Dios existía porque ya lo había revelado a Moisés, a los profetas, pero conocíamos poco de ese Dios. El que nos muestra de verdad las entrañas paternales de Dios, cómo es el Padre, es Jesús, ¿no? Y entonces, Jesús, al hacerse hombre y hacerse cercano y hacerse uno de nosotros, nos enseña cómo es Dios. Entonces, aprender a amar como Él ama, como Dios ama y como Dios quiere ser amado, significa coger a Jesucristo y mirarle por los cuatro costados todos los días de vuestra vida. O sea, hay que aprender a Jesucristo. Jesucristo es aquel a quien tenemos que asimilar. O sea, cuando tú coges un libro dices, voy y lo leo, y leyendo ese libro saco una serie de ideas, una serie de conocimientos que yo interiorizo y asimilo y comprendo, ¿no? Bueno, pues Jesucristo es un libro vivo que está lleno de mensajes. La figura de Jesús entera es una revelación total y absoluta de lo que es el Padre, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es que el Padre no desdeña nunca lo pequeño. Si hubiera desdeñado lo pequeño y le hubiera gustado lo espectacular, su hijo no se hubiera encarnado en una mujer y hubiera nacido como nació, como un niño cualquiera, en un lugar perdido allá en el fin del mundo, ¿no? Nuestro Dios no es el Dios de lo espectacular, es el Dios cercano de lo real, de lo cotidiano. O sea, Dios está en nuestra vida todos los días y eso es muy importante. Y lo más importante, lo más, es que Dios, y esto nos lo demuestra en Jesucristo al hacerse hombre, Dios nos ama con un corazón de hombre que es sensible a nuestras reacciones, a nuestras respuestas. O sea, eso es lo primero que nos viene a enseñar. Dios no está sentado en su trono tan pancho y tan oreado y le trae al fresco lo que nosotros hagamos. Eso no es verdad. Y es lo que Jesús nos viene a enseñar, ¿no? Es verdad que en cuanto que es Dios, es inmutable, está fuera del tiempo y nada le puede hacer cambiar. En cuanto a que es Dios, eso es cierto, es un atributo de Dios. Es inmutable, es impasible, en cuanto que es Dios como Dios, iba a decir ni siente ni parece, bueno, si es impasible es que no puede parecer. Y es autosuficiente, se basta a sí mismo. Dios en sí mismo es feliz, no necesita de nada, o sea, se basta a sí mismo. Entonces dices, pues no entiendo. Si le va fenomenal y no necesita nada de nadie y está tan feliz, porque Dios es feliz en sí mismo, ¿por qué se mete en este fregado de redimirnos? Porque es un fregado, o sea, por lo pronto, al encerrarse en un cuerpo humano como nuestro, se expone a todo lo que nos exponemos cualquier ser humano. Porque en sí mismo y en su inmutabilidad, ahí en el seno de la Trinidad, estaba pues tan a gusto, o sea, que no lo necesitaba para nada. Entonces, hay algo que no va, o sea, dices, a mí se me escapa algo. Si está bien, está estupendo, además sabe que no se le va a acabar lo estupendo porque es eterno, porque es la gran cuestión, o sea, ¿por qué Dios se mete en este lío que además le trae consecuencias bastante complicadas, ¿no? Porque le trae todas las incomodidades que conlleva el ser una persona, un ser humano. Fue en todo exactamente igual que nosotros, menos en el pecado, eso es palabra de Dios, ¿no? Y es de fe. Entonces, pues bueno, pues si se metió en un cuerpo como el nuestro, con todas las vicisitudes que conlleva, o sea, simplemente tener hambre cuando llega la hora de comida que comer, frío, calor, sueño, cansancio, eso en la parte material y física, más luego incomprensiones, incomodidades, y para acabar, pues como acabó, colgando de una cruz y muerto y malamente, y en fin. ¿Por qué Dios se mete en este fregado de redimirnos? Si no nos necesitaba, que no hubiéramos estado toda la vida sin redimirnos, no hubiera pasado nada. A Él en realidad no nos necesita. Pues el hecho de que sin necesitarnos para nada Dios dé un paso así es muy revelador. Nos está demostrando que aunque no nos necesita para nada,
esa voluntad todopoderosa de Dios que es amor, como es de verdad amor, no puede quedar encerrado en sí. En Dios no cabe el egoísmo, y si se hubiera quedado tan pancho y tan rodeado sin hacernos ni caso, hubiéramos dicho, pues vaya tío más egoísta, ¿no? Como a él le va bien, a los demás que nos parta un rayo. Eso hubiera sido así si esa voluntad de Dios todopoderosa no hubiera sido amor. Pero como es amor, no puede quedarse encerrado en sí mismo, tiene que salir y entonces sale a buscarnos. Y ya empieza con la historia de la salvación, los profetas y tal. Moisés, los profetas, la ley, que da una ley. Pero como ve que no, que somos mendruguitos y que no acabamos de enterarnos de que tenemos que estar con Él para ser felices y para estar bien, pues dice, aquí no quedan más cáscaras. Y se juega todo por todo y entonces nos manda a su hijo. ¿Qué les puedo dar yo para que se enteren de cómo les quiero? Y de que no pueden seguir así, de que así van mal, porque no se enteran, son duros de servir, no se aclara. ¿Cómo se lo explico? ¿A quién pueden entender? ¿Cómo me hago entender? Y entonces dice, bueno, pues me juego todo y me meto en su masa, me meto en su barro y con eso digo yo, que hablando su lenguaje y haciéndome uno de los suyos, me entenderán. Hombre, entendimos algo, pero bastante duritos también de cabeza, ¿no? Hemos sido y seguimos siendo. Entonces, ese es el único fin de la encarnación, el amor de Dios. Porque nos ama tanto que ese amor necesita darse, quiere ser correspondido. Y para que nos enteremos de cómo nos quiere y lo podamos comprender, se encarna. Dice la Santa Madre, Santa Teresa de Jesús, dice, como nos ama, hácese a nuestra medida. Porque Él entiende que si no, no le podríamos comprender nunca. Entonces viene con un lenguaje muy simple. Empieza haciéndose uno de los nuestros y empieza a enseñarnos cómo nos ama Dios cuando busca a una mujer sencilla, la más perfecta, la más preciosa de todas, pero aparentemente sencilla, un hombre bueno que está desposado con ella y empieza a existir en el seno de esta mujer, nace y lleva la vida simple y normal de cualquier niño galileo del siglo I. Bueno, simple y normal no, porque ya desde que nace empiezan a perseguirla al pueblo y se tienen que marchar a Egipto, ¿no? Tienen que emigrar a Egipto. Pero bueno, es un niño que pasa desapercibido y ese niño encierra toda la omnipotencia de Dios. Ese es el misterio. ¿Entenderlo? Pedirle a Dios que os conceda la gracia de comprenderlo, de buscarlo y saborearlo. Porque no se puede entender, porque es un misterio. O sea, escapa toda la lógica. Lo único que nos puede ayudar a comprender el misterio es que Dios no se mueve por otro móvil que no sea el del amor, ¿no? Entonces el amor le hace salir de sí y le hace venir a nuestro encuentro. Y el empeño que tiene por redimirnos es porque Él sabe que tenemos un destino eterno, que es Él mismo, anhela, porque Jesús lo dice, que desea de verdad que estemos con Él, que gocemos de Él, que experimentemos el amor de Él, porque a Él no le basta darnos ese amor, Él quiere que seamos conscientes de ese amor, que lo recojamos, que lo recibamos, que nos sintamos amados y que correspondamos. El hecho de nuestra correspondencia o no correspondencia a Él no le deja indiferente, o sea, le toca profundamente, ¿no? Por eso decide hacerse hombre y amarnos con un corazón de hombre como el nuestro. ¿Qué significa eso? Pues lo vamos a ver de manera especial hoy y mañana. Toda la vida de Jesucristo desde el principio es un acto de amor y es un corazón que no cesa de amar, ¿no? El corazón de Él. Pero el jueves y el viernes son los días del amor extremo. Hoy es el día del amor extremo. Y hemos empezado diciendo que tenemos que aprender a amar como Él ama. Entonces hay que cogerle a Él, repito, es que no hay otro libro, ni otra instrucción, ni otra charla, ni otra teoría, sino coger a Jesucristo y acechar cada uno de sus gestos, cada una de sus actitudes. ¿Y cómo puedes conocer por una persona? Bueno, por supuesto, leyendo el Evangelio. Toda la palabra de Dios, pero principalmente el Evangelio, ¿no? Porque en el Evangelio vemos cómo es Él,
cómo actúa, cómo contesta, cómo se mueve. Le vemos que llora, le vemos que se ríe, le vemos que se enfada. Le vemos que se encoge de hombros ante la dureza de corazón de los que están a su alrededor. En el Evangelio aprendemos cómo es Jesús, aprendemos su vida, sus actitudes, lo que Él es, ¿no? Y además de leer el Evangelio, que es donde está Él vivo, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y Él está vivo ahí, la palabra no está muerta, la palabra es viva, ¿no? El Evangelio es un libro que está lleno de vida. Si, a ver, entendedme lo que voy a decir, si abriéramos el Evangelio con verdadera fe, sabiendo que nos vamos a encontrar con Jesús indefectiblemente en cada letra, en cada palabra, porque ninguna palabra del Evangelio es baldía, o sea, no hay ninguna palabra que esté en plan decorativo para que el texto quede mejor. Todas las palabras del Evangelio hay que escrutarlas porque todas tienen un sentido. Y aunque nos parezca que ya lo hemos leído muchísimas veces y ya este pasaje, bueno, es que me sale por el gorro, pues lo has leído 2520 veces, pues lo lees la 2521, a lo mejor pillas algo que no habías leído, que no te habías dado cuenta hasta ese momento. Porque el Evangelio es vivo cuando lo leemos tocados por el Espíritu, ¿no? Invocando al Espíritu Santo para que nos lo ilumine, para que nos lo haga vital. Y digo que si lo abriéramos con verdadera fe, es que en cada línea del Evangelio palpita el corazón del Señor. O sea, yo tengo la experiencia de encontrármelo ahí, ¿no? Vivo y palpitante y real. Y muchas veces las palabras que te dirige, que estás leyendo ahí, te las dirige de tal manera al corazón que dices, ya, que ya lo he entendido, ya no me lo digas más, o sea, ya sé que eso es para mí. Pero tenemos que ir con esa fe y sabiendo que le vamos a encontrar. Si vamos a leer el Evangelio como vamos a leer el Quijote, pues evidentemente, a mí el Quijote me dice poco. Pues el Evangelio leído así, de la misma manera, pero si vamos con fe y pidiendo la luz del Espíritu Santo, es que el corazón de Cristo está vivo y palpitante ahí. Sí, o sea, eso es absolutamente cierto, ¿no? Y después de encontrarle en el Evangelio, la escuela más grande, donde está Jesucristo vivo y resucitado y presente, y ahí sí que os digo de verdad que el corazón del Señor palpita día y noche, es en la Eucaristía. El contacto con Jesús en la Eucaristía es, aparte de que es la única escuela donde de verdad vamos a aprender a Jesucristo y la ciencia de cómo se ama, es que está ahí. Entonces, el hecho de que Él se haya quedado ahí, que lo vamos a ver esta tarde, ¿no? La institución de la Eucaristía es una de las cosas que se celebra hoy, pues digo que es un día tan lleno, que no sabe nada por dónde. Pues cuando tú te encuentras con Él ahí, es cuando de verdad Él, además de ver el Evangelio, puede tocar tu corazón con el suyo, porque lo que hay que encontrarse es con el corazón de Cristo. Porque donde de verdad se aprende a amar como Él ama, es en contacto con ese corazón. Y yo os digo, lo único que da sentido a la vida y que cambia la vida de una persona es encontrarse con Jesucristo. Con Jesucristo vivo y resucitado, palpitante en la Eucaristía. Y es por lo que estamos aquí. Y es lo que intentamos hacer hoy. Provocar ese encuentro con Él. Yo espero que la mayoría de las que estáis aquí habéis tenido ya contacto con el Señor. Os habéis encontrado de una manera o de otra con Él. Pero siempre hay que seguir encontrándole. O sea, nunca puedes decir, es que ya he tenido una experiencia de Dios. Y ya con eso es suficiente. No. Pues si ahora tiene una experiencia de Dios, y ojalá la hayáis tenido todas, ¿no? Si no, tenemos que pedir mucho unas por otras para que todas nos encontremos de bruces con Él, ¿vale? Pero si la has tenido hay que tenerla más todavía. O sea, nunca llegaremos a un encuentro suficientemente hondo. Si le hemos encontrado una vez, bendito sea Dios, que Dios os bendiga. Pero tenéis que seguir buscándole y seguir luchando a brazo partido por encontraros con Él, ¿no? No evitéis nunca
el encuentro con él. Hay gente que es muy curiosa, que yo me he encontrado gente, ¿no? Que dice, sí, yo una vez me encontré con el Señor y fue, guau, qué pasada, no sé qué, pero ya no quiero verle más veces. No, es que me he encontrado gente. Digo, ¿qué me estás contando? O sea, me hagan decir, tonta con diploma esta, ¿no? Porque vamos a encontrarte lo mejor y no quererlo, tonta con diploma y tal. Sí, porque es que cuando te encuentras con el Señor, la vida se complica mogollón, luego es un lío. Me parece que así, o sea, no estoy hablando de memoria, es que conozco casos. Y yo, claro, a mí es que se me cae todo el mundo al cerebro. ¿Por qué? Porque la persona que toma una actitud así, permitidme la expresión, es una suicida. Haberte encontrado con la vida verdadera, la vida plena, y decir que como es un poco complicado, no quieres más porque es un marrón, pues te estás matando. Porque estás negando el paso a la vida, o sea, te estás suicidando, estás cortando la posibilidad de ser feliz. No ya en la otra vida, por supuesto hay que ser felices en la otra vida, sino en esta. Estás renunciando ya a ser feliz. O sea, la felicidad está en Jesucristo. Y tenéis que luchar a brazo partido por encontraros con Él. Todo lo demás que os cuenten es mentira. Todo lo que no es Jesús no es nada. Eso lo dice Santa Teresita. Todo lo que no es Jesús no es nada, es una mentira. Y Jesús es el todo, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, Jesús es el amor, Jesús es la alegría, Jesús es la felicidad que anhela mi alma. Jesús es aquel para quien yo estoy destinada, Él es mi destino. Y con esto no estoy diciendo que todo el mundo tenga que ser monja o cura. Es que independientemente del estado a que tú estés llamado a vivir, o llamada a vivir, que somos todas chicas hoy, independientemente del estado y de la vocación que tú recibas, la que sea, la vocación a la vida cristiana es irrenunciable. La vocación a vivir y morir en Cristo es irrenunciable. Porque quien se niega a vivir y a morir en Jesucristo, se niega a resucitar después con Él, y se niega como persona, acaba convertido en un mueble, pierde totalmente el sentido y la perspectiva de la vida. Por eso es tan importante este día de hoy y tan importante encontrarnos con Él. Yo soy muy pesada, siempre hablo de lo mismo, y es anunciar la buena noticia de que somos amados. El Evangelio, la buena noticia que hay que anunciar a todo el mundo es que somos amados, no que estamos salvados, que también. Lo mejor es que yo hoy, ahora, en este instante, soy amada. Y no soy amada por cualquiera. Soy amada por Dios en Jesucristo. Que es un hombre que me ama con un corazón como el mío. Y que le duele el que yo no le quiera. Que le duele mi indiferencia, que le duele mi rechazo. Que por el hecho de ser Dios no le importa un bledo. Al contrario, le importa muchísimo. Y si yo me niego a corresponder a su amor, le hago daño. ¿Por qué si es Dios? Si es que si es inmutable, si no le puedes hacer daño. Sí. Porque por un misterio, no por lógica, sino por un misterio, ha querido hacerse vulnerable a mi respuesta de amor o a mi respuesta de desamor. Y volvemos a lo de siempre. ¿Y por qué ha querido eso con lo a gusto que podía estar? Ahí estamos en el misterio. ¿Y por qué nosotros tenemos fe y creemos en el Señor y estamos aquí? Y hay un montón de gente que es que no se entera de nada. Pues como es Dios, que venga y ¡pum! Les den la cabeza directamente y todos con fe. Ese no es nuestro Dios. Podría hacerlo, sí, claro que puede, es omnipotente. Pero no lo hace porque no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque el amor nos impone. El amor nunca te fuerzará. El amor llega, el amor te sale al encuentro. El amor se ofrece, se entrega a ti. El amor te ruega, te mendiga, te pide que correspondas, pero no te obliga. Si obligara, ya no sería amor. Entonces, yo lo que puedo decir es eso, que ese es nuestro Dios. Y que ese es el Dios que hoy se va a ceñir la cintura, que nos va a lavar los pies, va a entregarnos su cuerpo y se va a quedar con nosotros para siempre, jugándose el tipo al 100%. Porque Jesús en la Eucaristía es el ser más indefenso del mundo. Y ha padecido ya, a lo largo de la historia, muchísimos sacrilegios.
en su cuerpo eucarístico y sigue ahí jugándose el tipo. ¿Por qué? Porque para Él estar con nosotros, que nos sintamos acompañados de Él, que le podamos acompañar a Él, que podamos estar con Él, es más importante que todos los riesgos que haya podido correr y los que le quedan, ¿no? Entonces, eso es lo que nos tiene que hacer, son detalles, frases, que nos pueden hacer vislumbrar un poco cómo es nuestro Dios, ¿no? Y cómo nos quiere. Y llevo media hora hablando. Yo creo que ya no tengo más cosas que decir. Vamos, tendría muchas cosas que decir, pero no se trata de que... Se trata de que me sigáis queriendo y sigáis queriendo escucharme lo sucesivo, ¿no? Entonces, si alguien quiere añadir algo, quiere preguntar algo... Qué bien me explico, nadie tiene dudas, pero súper claro. No sé, os sentáis un poco así. Hola. ¿Estáis bien? ¿Os pasa algo? ¿Alguien tiene algo que añadir? Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿De esta tarde se va a explicar algo más de lo del lavatorio física? ¿Ese Dios no? Sí, pero... ¿Yo también tengo señor? Claro. Bueno. Tardas 40 minutos, habrás una hora. Media hora todavía. No sé, sí, efectivamente, el lavatorio, pero bueno, de lo que hemos dicho está todo claro, alguna duda, algo que alegar, algo que discutir, no se admite discusiones. Yo pelearé para defender mi posición, vamos. ¿Algo? Ah, qué bien, qué poder de convicción. Vamos a ver. Efectivamente, como es el Día del Amor Fraterno, es un día lleno de gestos, ¿no? Y uno de los gestos más conmovedores y más grandes es el lavatorio, ¿no? El lavatorio tiene muchas interpretaciones, es un texto que solamente nos lo cuenta Juan. Juan es el que siempre va a llevar un poco a contrapelo. Nosotros contamos una cosa, pues yo cuento la siguiente. Entonces no cuentan esto, pues lo cuento yo, pues ya no lo cuentan los otros, ¿no? Juan y los sinópticos de Juan. Juan narra el episodio del lavatorio de los pies, que vamos a leer luego en el Evangelio de la Misa de esta tarde. Y sin embargo, no narra la institución de la Eucaristía. Es el único evangelista que no nos cuenta que el Señor instituye la Eucaristía. Juan no nos lo cuenta. Nos cuenta muchísimas cosas de esa noche, del jueves, pero que Jesús tomó el pan y dijo tomad y comed. Eso nos lo cuentan los otros tres y Juan no. Y Juan nos cuenta el lavatorio, pero no nos lo cuentan los otros tres. Entonces dicen los entendidos, y hay que creer que es así, porque hay gente que sabe bien lo que dice en cuestión de escritura, que el lavatorio y la institución de la Eucaristía son una misma cosa. Es la misma realidad, pero vivida de dos maneras distintas. Por eso uno cuenta una cosa y el otro cuenta otra, ¿no? ¿Qué vemos en el lavatorio? Pues vemos una escena... Yo dejo de grabar. Es que tengo mandato de grabar todo, pero no tengo Es que hay que obedecer a ello, no me daba cuenta esto de la grabadora. Esto rudo y ya me grabo y todo. Una cosa. Pero eso hay que tener siempre una cosa. Vale, entonces decíamos eso, que en el lavatorio primero tú te sitúas en la escena, ¿no? Y la escena la describe bastante bien Juan. Y es que Jesús llega y se ciñe una toalla y se pone a lavar los pies a los discípulos uno por uno. Vale, y dices, pues sí, hombre, es un gesto de cariño, es un gesto, pues, conmovedor. Sí, pero no es eso, es mucho más que eso, ¿no? Primero, él hace una cosa que para entenderla nos tenemos que meter un poco en el chip mental que tenían los judíos, ¿no? Él hace algo que es casi impensable para un judío, porque hace lo que los esclavos hacían. Era una labor de los esclavos, ¿no? O sea, algo como muy abyecto, ponerte a los pies del otro y lavárselos. Porque vamos a ver, yo soy muy plástica en mis descripciones y para entender las cosas bien hay que ponerse en situación. Una cosa que nosotros vamos a tratar de, vamos a tener lavatorio y yo os voy a lavar los pies a todas, representando aquello, rememorando aquello, ¿no? Pero claro, todas vais al lavatorio muy bien puestas y con los pies muy limpios.
Esa es la verdad, o sea, es un acto simbólico lleno de unción y que a mí me encanta hacerlo, lo hago con mucho amor, con mucha ternura, pero la realidad es que aquella gente después de caminar en sandalias y aquí notaba todo es bastante guarro. Entonces no era como muy bonito lavarle los pies a lo que llegaba, ¿no? Porque no. Entonces era una tarea propia de esclavos porque era algo indigno, era algo poco agradable, era algo... Y solamente los esclavos lo hacían porque estaban obligados a hacerlo, o sea, voluntariamente no lo hacía nadie. ¿Y Jesús? Un momento. La llave pues vamos a bajar por la sala. Claro, luego la saludaremos. Aquí sí que empezamos. Entonces, a ver, que decía que es algo que los esclavos hacían y lo hacían porque no les quedaban más cáscaras, o sea, porque les obligaban a ello, pero era algo que de suyo repugnaba a la naturaleza humana, porque era algo como indigno y que nadie hacía voluntariamente. Y Jesús, la primera en la frente, lo hace voluntariamente, a él no le manda a nadie. Y hay otro momento de la escritura en que él dice, a mí nadie me quita la vida, soy yo quien la entrega. O sea, teóricamente Jesús es condenado a muerte, le agarran, le trincan, le condenan a muerte, lo crucifican, punto. Eso es lo que se ve desde fuera. Y él dice, sí, pero no. Si hacéis eso es porque yo quiero. Porque yo entrego la vida, a mí nadie me la quita. Pues esto es lo mismo. Yo os lavo los pies porque yo quiero lavar los pies. ¿Vale? No porque nadie me obligue. Y estoy entre vosotros como el que sirve. Lección primera de cómo hay que amar. Como el que sirve. Amaos como yo os he amado. ¿Cómo se llama ello? Primer punto, sirviendo. Poniéndome a los pies de todos. Dándoos todo porque yo quiero dar. Porque es muy bonito dar la vida cuando te la están robando a cachos y no te quedan más cáscaras que darla. Eso no vale para nada. O vale para muy poco. La vida hay que entregarla, no hay que esperar a que te la agarren, a que te la quiten. Y cuando te la quiten encima tiras así, forcejeas, a ver si no, si puedo, no, pues somos así, ¿no? No. Yo voy por delante y entrego. Así es Jesús, ¿no? Así ama Jesús y así viene Jesús. Primera lección en el lavatorio. Y después, pues como somos, aparece Pedro, que a mí me encanta, porque es Pedro. Y hay tantos Pedros pululando por la punta. ¿Tú lavarme los pies a mí? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿No? Y a poco más, me puedo imaginar, le pega una patada a la nariz. O te lavo los pies, o no tienes nada que ver conmigo. Me puedo imaginar la cara de Pedro. Porque Pedro, a pesar de que era muy mendruguillo, el pobre, le quería muchísimo al Señor. Le quería como él sabía quererle, ¿no? Pero el pobre no le atinaba las cosas, metía la pata cada vez que hablaba, pero él le quería. Y entonces Jesús le dice, o te lavo, o no tiene nada que ver conmigo. Y Pedro diría, pues es muy gordo, porque yo le quiero, yo quiero estar con él. Entonces ya Pedro, como no sabe estar en el medio, dice, pues entonces, o todo o nada. Entonces ya de la cabeza a los pies, ¿no? El Señor le dice, no. El que está limpio no necesita ser lavado. Y dice una cosa preciosa, 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 que a mí me ha consolado en la vida esa frase enormemente. Vosotros estáis limpios. Aunque no todos, porque había uno que le traiciona, ¿no? Dice, pero estáis limpios. O sea, no entendéis ni patata de lo que digo. No os enteréis de nada, os peleáis unos a otros. Tú que no quieres que te lave, que quién va a ser el primero. Todos los jaleos que se traían, ¿no? Porque no entendían nada. Luego el tonto de Felipe, que era tonto perdido, y se convencía que te muéstranos al Padre y nos basta. O sea, como que la cosa era tan fácil. O sea, eran un grupo, la verdad, pues no eran precisamente las lumbreras de Jerusalén. Eran una patrulla de mendruguillos, ¿no? Y él dice, vosotros estáis limpios. O sea, a pesar de que metéis la pata cada 5 minutos, que no sabéis si matáis o espantáis, que estáis mucho más guapos callando, ¿no? Porque que calladitos se meten menos la pata y tal. A pesar de todo eso, a mí me ha consolado muchísimo esta frase. Vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Porque él ve el corazón. Y él sabe que si no hay maldad, es pobreza, es limitación, son los pequeños egoísmos, las pequeñas cosillas, los piques, pero les conoce. Y sabe
que está limpio. O sea, a mí eso me ha consolado cantidad de veces, porque hay veces que me veo y digo, yo de blanca nada, gris oscura tirando a negro, marengo horrible, fatal. Entonces te acuerdas de eso y dices, sí, es verdad, pero a pesar de eso, él sabe.